En 11 horas, poco puede cambiar la vida. O por lo menos eso pensaban los viajeros que un día pisaron tierra americana para encontrarse con un legado perdido hacia ya algunos siglos en el pozo de la historia. Es un recibimiento tan inesperado y a la vez tan impresionante. Dos mundos se unen en un pueblito de no más de 7.000 habitantes. Algo que resulta chocante, pero a la vez mágico. La multitud se enardece al paso de la comitiva. Gritan el nombre de España, de México. Un sinfín de banderitas son ondeadas con alegría por escolares de todas las edades. Hoy llevan su uniforme nuevo. Los maestros explican el peso de la historia después de más de 4 siglos. El porqué de una visita. ¿Qué vienen buscando los nuevos españoles? Nada hacía pensar que después de un largo vuelo, el cambio sería tan profundo. No por la aclimatación a un nuevo país, a una nueva cultura, a una nueva forma de ver la vida, sino por la sensación tan extraña que llega a invadir a esos viajeros. Que nada haya cambiado después de casi 500 años. La tradición tiene su peso. Pero también la nueva realidad impone su ley y separa los dos mundos que se encuentran, abriendo la distancia entre una sociedad que quiere llegar a ser y otra que intenta serlo. A poco cruzas la esquina, valoras el trabajo de unos hombres por sacar adelante a un país, por eliminar la pobreza de sus calles y reducir el inmenso escalón que separa las clases sociales. Este cúmulo de circunstancias hace que los viajeros vuelvan a sentir la nostalgia de sus hogares. Calles empedradas, grandes iglesias y solemnes plazas dibujan la fisonomía característica de los pueblos que componen la región Valles, al noroeste de Guadalajara, en el mexicano estado de Jalisco. Allí se sitúa la historia de los 4 viajeros, que en un intento por recomponer su pasado, buscan la pieza clave del puzzle que falta en sus archivos. Todo gira alrededor de una paradoja histórica. Ahora deben ser los españoles quienes viajan a América para buscar su historia. El paisaje, las laderas, los llanos, envuelven con su encanto los sentidos de los recién llegados. La inmensa laguna, que como un mar interior organiza todo el territorio, fue para los indígenas el centro de su universo y una importante fuente de alimentos. El discurrir del viaje muestra la principal fuente de riqueza en región de Valles, la agricultura. El paisaje agrícola dibuja siembras de caña de azúcar, maíz, trigo y, cómo no, la planta que caracteriza a toda la región, el agave. Pueblos vivos y alegres ocupan las tierras de esta región tan bella y acogedora, al mismo tiempo tan cercana a la capital y tan desconocida para los de fuera. La región de Valles engloba a un impresionante conjunto de montañas, cañadas y una extensa laguna que condicionó el asentamiento de los distintos municipios que la formaron. El camino de llegada al destino final, después de un largo viaje, se iba haciendo cada vez más ilusionante e intenso, a medida que los guías daban datos precisos sobre la zona. Poco a poco iban descubriendo la finalidad de su andanza.
Con solo un vistazo a las grandes laderas, a la vegetación, al cielo, los viajeros encontraban una fuerte similitud entre esa tierra y la suya propia, entre Jalisco y Andalucía. La llegada de los españoles a tierra de Zatlán supone un día de júbilo y alegría en el pueblo, resultando toda una sorpresa para los recién llegados. Comitivas, actos de bienvenida, pancartas, dejan aflorar el sentimiento acogedor que transmiten los mexicanos de forma natural. Mexicanos a grito de guerra, el acero apresta y el rigor, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Pero ¿cuál es la finalidad de este viaje? ¿Qué pista es la que vienen a investigar los españoles 4 siglos después para desentramar un pasaje de su historia? Zatlán se convertirá en el punto de partida de la expedición por toda la región Valles. El pueblo de Zatlán era a principios del siglo XVI un centro importante. Su jefe, el Tlatoani, no fue nunca vasallo de nadie. Es más, llegó a controlar otros lugares de menor entidad. Por tanto, se trataba de uno de los pocos asentamientos que actuaban de forma independiente. La población oscilaba alrededor de los 15.000 habitantes, cifra muy parecida a la actual. Desde Zatlán, los primeros españoles controlaban el territorio. Con sus jinetes y soldados, se apoyaban en este pueblo aprovechando su buena ubicación y comunicación con los demás asentamientos. No llegaron solo los conquistadores españoles. La fe cristiana les acompañaba para ejercer su labor evangelizadora por las nuevas tierras americanas. Esta tarea fue encomendada mayoritariamente a la orden franciscana. Sus frailes acompañaron a Cortés en la conquista de Tenochtitlán y posteriormente llegaron hasta región Valles acompañando a las huestes. En el año del Señor de 1534 se funda el convento de Zatlán, construido por los propios frailes. Desde allí partían los hermanos franciscanos hacia otros lugares, llevando la palabra de Dios. Aquella referencia espacial les permitió con su esfuerzo extender su mensaje a cuantos indígenas quisieron escucharlo. Por caminos pedregosos, por llanos, por sierras, los hábitos azulados y polvorientos caminaban de forma incansable. Alguno ha dicho, y a mí me da un poco de rubor como franciscano repetirlo, que no se entendería la historia de América sin la presencia de los franciscanos. Los franciscanos no solamente hablaron de Jesucristo, ayudaron a cultivar la tierra, aprendieron sus dialectos, es decir, que fue una evangelización completa. Era una evangelización de cultura, de arte, de literatura, y todo ello enmarcado naturalmente en el espíritu franciscano de anunciar a Jesucristo. Por eso es muy difícil el poder comprender no solamente la historia de la evangelización, sino la historia de América sin la presencia de los franciscanos. Muchos fueron los personajes que en la evangelización de la zona dejaron una huella imborrable. Pero existió uno que entregó su vida para forjar una leyenda. La expedición comenzará en Zatlán una ruta que, siguiendo la pista de un episodio cruel y enigmático, dio lugar al primer mártir de la Nueva España, Fray Juan Calero.
En el año 1525 se llevó a cabo la fundación del convento de Nuestra Señora de Loreto, situado en un enclave de la provincia de Sevilla, entre los municipios de Espartinas, Umbrete y Bollullos de la Mitación. Los datos históricos que tenemos es de la fundación del convento, que es de 1525, en donde las dos cosas se dan simultáneamente, convento franciscano y santuario de la Virgen de Loreto, siendo muy especial la vinculación con todos los pueblos del Aljarafe. Además de que a través de los siglos, pues por las distintas figuras y personas que han pasado por este santuario, pues estuvo muy vinculado con los países de Hispanoamérica, puesto que muchos hermanos nuestros franciscanos fueron a misionar, a evangelizar a aquellos países. La construcción de este centro congregó a un nutrido grupo de vecinos que venían de los pueblos aledaños. Allí descubrimos a un joven albañil que por aquel entonces ignoraba el futuro que le depararía la vida. Mi nombre es Juan Calero. Nací en Bollullo de la Mitación, en el Aljarafe de Sevilla. De mi familia aprendí el oficio de la cal y el ladrillo. Mi trabajo me llevó al convento de Nuestra Señora de Loreto, donde descubriría alguna de mis inquietudes. A partir de 1528, la Orden Franciscana evangeliza los territorios descubiertos en el Nuevo Continente. Los largos viajes que se emprendían hacia el Nuevo Mundo partían desde el puerto de Sevilla. En estos años, la actual capital andaluza se había convertido en el centro del comercio hacia América, lo que la situaba como la principal ciudad de España. Sevilla ha sido puente y puerta de América. Era la ciudad americana de Europa. Y además la diócesis de Sevilla fue durante muchos años, en los primeros años de la evangelización, era la metropolitana de todas las iglesias de América, de tal punto que todas las diócesis dependían, eran sufragáneas de Sevilla, y muchos de los obispos salían de Sevilla, del canónigo de la catedral, era muy frecuente. Y el arzobispo llevaba el título de patriarca de las Indias occidentales, y todavía la catedral de Sevilla es catedral patriarcal por esta referencia. Y entonces los misioneros se llevaron aquello que tenían, llevaban su cultura, llevaban su lengua, llevaban su espiritualidad. Uno pues visita algunas iglesias de América y particularmente de México, y si no te dicen que estás en México, crees que estás en una iglesia de Sevilla o en una iglesia de Aljarafe. Siguiendo a los frailes del hábito de San Francisco, el joven constructor Juan Calero partió hacia tierras de Nueva España buscando su destino. Las crónicas de Mendieta sobre el papel de la Iglesia en México confirman que el bollullero Juan Calero tomó los hábitos en el convento de la capital mexicana allá por 1528, dedicándose por completo a la labor misionera que con anterioridad comenzaran sus compañeros de la orden partiendo desde este importante centro. Seguramente que estuvo en el convento de San Francisco, en el convento de San Francisco el Grande, en México. Y viendo la necesidad de religiosos que evangelizaran, él entró al noviciado en 1528. Aquí apenas llegó de España. Al año siguiente, terminado el noviciado, si es que en ese tiempo duraba un año, que es de pensarse, se unió a una expedición interna en tierra a los religiosos que venían a estos lugares, entre ellos nuestro hermano, que después será el guardián de esta casa, Fray Antonio de Cuéllar.
La importancia que cobró la labor de este sevillano en tierras aztecas comenzaría a partir de 1530 y concretamente en la zona conocida como Región Valles, actualmente en el estado de Jalisco. Parece que el tiempo no se deje notar en una mañana de domingo. A la sombra de los grandes árboles, fija la mirada el revolucionario mercado en la gran plaza de Ahualulco. El que fuera cura del antiguo Ayahualolco, que significa lugar rodeado de agua, se levantaría contra la presencia española en 1810, escribiendo uno de los episodios más importantes de la reciente historia mexicana, la independencia. La tranquilidad aparente impresiona a los viajeros de Bollullos, que recuerdan por un momento a tiempos pasados de su pueblo. La prisa y el estrés, inventos occidentales, todavía no han pasado la frontera de esta región. El júbilo parte desde el atrio de una gran iglesia. Hoy es la fiesta infantil por excelencia. Celebran su primera comunión. Es aquí donde se produce un descubrimiento que marcará el rumbo de la investigación gracias a la unión entre dos fuentes de historia. El cronista de Ahualulco, Antonio Cigala, sorprende a los expedicionarios con interesantes datos sobre la vida de este fraile. Y aquí en Ahualulco pues es el proceso de evangelización. Él llevaba todo el proceso evangelizador aquí en lengua materna, en lengua indígena, entonces él era el único que dominaba la lengua. Y por eso él era el encargado de la evangelización de este grupo, porque les hablaba en la lengua nativa. La labor esencial de los misioneros se centró en la enseñanza de la fe católica al pueblo indígena, la construcción de templos cristianos y la fundación de nuevas ciudades. Una de las grandes virtudes de nuestro protagonista era su afán por enseñar sus conocimientos en materia de construcción a la vez que predicaba la fe cristiana. Por eso, no dudó en ser el único de esos primeros misioneros que aprendió la lengua natural de los indios de la zona, el náhuatl. La sorpresa con mayúscula aguardaría a los 4 jóvenes en esta mañana de domingo. Una sorpresa en forma de antiguo templo franciscano, reconvertido con el paso de los años en iglesia, pero que aún conserva una estructura diseñada y construida por el fraile boyullero, Fray Juan Calero. Pero hay algo que resulta inexplicable. ¿Qué pudo realizar este personaje para que después de tantos años sea recordado con añoranza y cariño por los habitantes de la región? La humildad, la sencillez y sus buenos actos fueron características innatas de la personalidad de este franciscano, que como los enormes árboles de la plaza de Ahualulco, han crecido con el paso de los años, forjando una leyenda. De camino al Saucillo, gracias a la inestimable colaboración de Antonio Cigala, se recorre uno de los caminos que nuestro protagonista utilizaba para subir a un asentamiento prehispánico. Durante el ascenso, los viajeros pudieron comprobar la fuerza que debía acompañar al fraile. Una voluntad incomprensible para subir por un camino empedrado como el que más, y que se hacía prácticamente imposible para los modernos vehículos a motor. Este es un camino un poco difícil de transitar porque no hay gente. Entonces la gente que sube al cerro pues casi es para extraer maderas, pero se dejó abandonado todo lo que es la zona prehispánica, el centro, el núcleo de población que tenía en ese tiempo aproximadamente como 6,000 habitantes. La influencia de Fray Juan Calero fue determinante para abandonar este centro
que no era muy propicio para el desarrollo de la población y bajarla a Hualulco. Entonces, desde entonces quedó abandonada. Pero fue un centro de partida porque era el camino real para ir a Tequila y Magdalena. Como un recuerdo de la vieja historia, los nuevos vehículos a motor recorren con su moderno equipamiento aquellos dificultosos caminos que el franciscano hollaba con sus pies, a veces descalzos, sin perder la ilusión y el esfuerzo por llevar a los indígenas su palabra, ayudándoles a conseguir un modo de vida mejor. Partiendo siempre desde el convento de Zatlán, 3 eran las líneas de actuación que realizaba el fraile franciscano por toda la región de valles. Estos 3 itinerarios marcaban los recorridos que a través de los diferentes asentamientos y pueblos se veía obligado a hacer en función de la geografía y la distribución de los mismos. Desde su humilde celda en el convento, que hoy se mantiene casi intacta, planificaba sus largos viajes a pie, visitando cada pueblo, aldea o monte en donde hubiera alguna población indígena que aceptara su presencia. Su labor evangelizadora fue admirable, de todos. Por supuesto, nuestro hermano Fray Juan Calero, lleno del Espíritu de Dios, acompañó a los exploradores, colonizadores, hasta tierras muy lejanas. Si lo ven en mapas, verán el estado de Jalisco, hacia arriba por el mar Pacífico, el estado de Nayarit y mucho más allá, el estado de Sinaloa. Y allá estuvo presente con otros hermanos nuestros en la fundación de la población de San Miguel de Culiacán, sabiendo que Culiacán queda por ahí cerquitas. Vuelve para acá con otros religiosos que estuvieron y continúa su labor extendiendo el evangelio en cuantos pueblos hay aquí alrededor. En un intento por seguir los pasos del fraile franciscano, los viajeros de boyullos de la Mitación ponen rumbo hacia el norte de la región, buscando el antiguo camino hacia Magdalena, pueblo situado en el trayecto que enlaza los estados de Nayarit y Jalisco. Magdalena, ese monte florido que un día fuera gobernado por el famoso Coaxícar y conquistado por Cortés de Buenaventura en 1524, es en la actualidad el referente minero de la comarca por sus minas de ópalo. La leyenda se cierne sobre Magdalena con solo pronunciar su nombre. Cuentan que este fue impuesto por los franciscanos a la hija del sublevado Coaxícar en la evangelización y de ahí perdurado en el tiempo. Uno de los rastros que se mantienen del siglo XVI en Magdalena es la Capilla de los Indios, situada junto a la iglesia del pueblo. En este edificio, muy deteriorado por el tiempo, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, obra del siglo XVI, que fue traída por los franciscanos. Las pistas que muestra el cronista de Magdalena, Francisco Javier Romero, nos hace pensar que esta imagen fuese regalada al lugar por el hermano Fray Juan Calero antes de recibir su martirio.
Uno de los elementos fundamentales de la orden franciscana en la evangelización de América fue la atención a los más desfavorecidos, fundando así una amplia red de hospitales para pobres en toda la región Valles. Un ejemplo de esos edificios lo tenemos en la actual Biblioteca de Magdalena, antiguo hospital franciscano situado junto a la plaza central del pueblo. Al final de su visita, la expedición descubrió la impresionante extensión de terreno que antaño ocupó la Gran Laguna y que hoy se encuentra desecada en su gran parte de forma errónea por la mano del hombre. Allá por el siglo XVI, los franciscanos encontraron y aprovecharon las viejas chinampas, un tipo de cultivo sobre el agua que producía diferentes clases de vegetales y hortalizas a modo de huerto flotante. A lo largo de los siglos, el agua ha continuado presente en la vida y el paisaje de región Valles, aunque la inmensa laguna ya no sea ese mar interior que marcase la distribución del terreno y la situación de los diferentes pueblos. En cada rincón visitado por los viajeros, se escondía un pequeño paraíso dominado por el agua, un atractivo turístico de inmenso valor ecológico. Desde los chorros de Tala a las aguas termales de Amatlán de Cañas, pasando por las cuevas de Amatitán o la toma de Tequila, el líquido elemento ha roto la barrera de la tierra dejando al descubierto un espectáculo visual que sorprendió a los viajeros españoles. El agua no fue el único impedimento que encontraron los franciscanos en sus viajes a través de la región. La sierra domina todas las rutas a seguir, condicionadas por la dificultad de la ascensión y la altitud del terreno. El Cerro Tequila destaca entre todas las cumbres. Este hito en el paisaje mexicano es un volcán inactivo de más de 3.000 metros de altura. Este monte se encuentra justo al este de la inmensa laguna. En sus faldas se cimenta la leyenda de nuestro personaje. Uno de los caminos habituales para llegar hasta los asentamientos indígenas que se distribuían sobre la gran falda de la montaña era recorrido con frecuencia por Fray Juan. A través de lugares escarpados y de difícil acceso, se acercaba hasta las comunidades prehispánicas de tribus como los chichimecas, toltecas y otomíes. Los bárbaros siguieron a aquella mansa oveja con sus arcos y macanas, palos anchos de encina que le sirven de espadas o porras. Y como el santo mártir los vio venir de aquella manera, conoció que lo venían a matar y púsose de rodillas dando gracias a nuestro Señor. Estas fueron las palabras de Jerónimo de Mendieta al describir uno de los pasajes de la historia más importante en lo que se denominó como Guerra del Mixtón, una contienda que enfrentó a los indígenas con los conquistadores españoles en 1541. Mártir es aquella persona que recibe muerte por defender unas creencias determinadas. ¿De quién habla Mendieta en sus crónicas? A medio camino entre el gran monte Tequila y el pueblo de Zatlán se encuentra San Juanito de Escobedo,
fundado tras una inundación por vecinos de San Juan de Atitlic. Cuentan que al pie de un camino que bordeaba la gran laguna, poco a poco fue formándose un montoncito de piedras. Cada viajero que pasaba por este lugar y conocía la leyenda de aquel que fue muerto tiempo atrás, depositaba un pequeño guijarro. Los nuevos pobladores que formaron el actual San Juanito de Escobedo tomaron como referencia ese montón de piedras rematado por una cruz que simulaba una tumba. Allí edificaron la iglesia y alrededor de esta desarrollaron el pueblo. Un pueblo que eligió como cimientos la tumba de un mártir al que todos veneraban, Fray Juan Calero. Todo es celebración y bienvenida. Los agasajos y saludos no paran de producirse. En este momento, los expedicionarios sienten que los habitantes de San Juanito conocen de primera mano las proezas de Fray Juan. Todos comparten su historia. Estaba claro que aquel lugar era un nexo de unión indiscutible con la historia del fraile. Como dos grandes veletas destacan en el cielo las torres de la iglesia. Un enorme atrio divide la plaza del lugar. Un enclave que, divisado desde el cerrito, despeja las dudas de los investigadores. Antonio Domínguez, cronista de San Juanito, nos muestra, con la ayuda de los mapas, el lugar donde el fraile fue cruelmente asesinado y que no es otro que el mismo altar mayor de la iglesia. Nadie ha comprobado exactamente dónde es, pero por lógica podemos sacar que era aquí, porque después voy a enseñar el mapa del recorrido que hacía, por qué pasaba por aquí. No pasaba nada más porque se le antojaba, no, es el camino más corto que va aquí. Aquí fue donde los indios insurgentes dieron caza al franciscano y sus acompañantes. Todo ocurrió en el año de 1541, después de que algunas comunidades indígenas, como los cascanes o chichimecos, recibieran un trato impropio y abusivo por parte de los españoles. Esto, unido al interés de los jefes indios en expulsar a los conquistadores de tierras mexicanas, provocó una sublevación encabezada por Tenamastri y Coaxica, conocida como la Guerra del Mixtón. Esa conquista y rebelión del Mixtón, bueno, obligó nada menos que a un virrey de México, el virrey Antonio de Mendoza, a que tuviera que ir personalmente al frente de sus tropas para apaciguar y para sofocar aquella sublevación indígena. El cacique de este lugar, Pisagua, respondió bien al llamado que le hacía Coajícar en Magdalena y en toda esa zona, ¿no? En los dos levantamientos importantes que hubo, y se fueron a luchar ahí. Sí era también además una gente belicosa. Muchos de los indios que habían abandonado sus primitivos asentamientos para formar nuevas comunidades al estilo español, volvieron a las serranías alentados por la rebelión. Dejaron a un lado la nueva doctrina cristiana que los franciscanos habían encargado de predicar y recuperaron sus antiguas creencias. La codicia absoluta de algunos de los conquistadores dificultó mucho la labor misionera.
¿Cómo se podía hablar de un Dios benevolente si otros bajo el signo de la cruz eliminaban todo rastro de vida y cultura prehispánica? 5 de junio, domingo de Pentecostés, habiéndose confesado y habiendo comulgado, él lleno de piedad y de amor por tantas personas que había evangelizado, y acompañado de 4 indígenas, fue hasta Tequila para exhortar a los moradores de aquella población a que vivieran tranquilos, en paz. Cierto que ya habían matado a algunos españoles, pero él iba a interceder ante el virrey Antonio de Mendoza para que no los castigara. Y seguro que lo podía hacer. Muchos aceptaron, lo oyeron, le dijeron que volviera a su convento, que todo estaría bien, pero algunos rebeldes no aceptaron. Y él venía, así como fue acompañado por 4, venía con los mismos indígenas. Uno de ellos se llamaba Francisco. Estos 4, antes de pasar adelante, 2 eran acólitos que ayudaban en la misa y 2 servían aquí en el convento en lo que podían, ayudantes. Pues venían contentos, tranquilos, porque ya había cumplido su misión, pero resulta que los que no estaban contentos y que además no habían profundizado en la fe cristiana que nos enseña a perdonar y a vivir en paz, en el camino se lo encontraron y empezaron a ofenderlo, a agraviarlo y definitivamente a flecharlo con saetas. Ya no predicarás más cosas del cielo ni del infierno, ni hemos menester ni queremos tu doctrina. ¿Pudieran ser estas las últimas palabras que un fray Juan agonizante oyó antes de morir? Junto con él, los 3 indígenas, 3 de ellos, cubrían a Juan Calero y también a ellos los acabaron. Y muy de llenos se cebaron, se encarnizaron sobre Juan Calero con macanas, con flechas. A lo mejor hasta con espinas, porque por ahí hay recuerdos de que hubo de eso. Si no con ellos, con nosotros, con otros mártires. Y lo destruyeron prácticamente. Le quitaron el hábito. Le quebraron la cabeza. Lo partieron. Los dientes se los destrozaron. Lo apedrearon. Y le dijeron, ahora sí, ya no nos vas a hablar. Estamos hablando de personas que apenas querían convertir y también que vivieran en paz. Ya no nos vas a hablar de tu Dios, ni de tu Cristo, ni de tu cielo, ni del infierno. Su cuerpo quedó semidesnudo en el camino, a expensas de ser devorado por las alimañas del lugar. ¿Qué pasó tras la muerte de fray Juan Calero para que en torno a su figura se creara ese halo de misterio y veneración? A los 5 días que cayó el viernes 10 de junio de 1541, año del Señor, fueron, y además no iban por temor, fueron a ver qué quedaba. Pues sí, quedaba el cuerpo incorrupto de fray Juan Calero oliendo a perfume, sin su hábito. Los otros sí despedazados por las aves de rapiña. Y de esta manera los recogen y al llegar aquí todo el pueblo se enternece y llora y sufre. Y su cuerpo lo depositaron aquí, en el altar que está a unos cuantos metros de esta celda. Yo creo que por eso quería estar cerquitas del altar, para estar en oración toda su vida. Y el martirio se convirtió en leyenda. Devoción y solemnidad encumbraron hasta los últimos momentos a este franciscano procedente de un pequeño pueblo de Sevilla.
importante de esto es que después de haber sido asesinado y durando tanto tiempo, su cuerpo tirado no se descompuso. Cuando lo recogieron estaba el cuerpo completamente conservado. Esa es la parte más importante. Un nuevo día comienza para los viajeros que llegaron desde España. Hoy es un día especial. Viajarán por una de las rutas más importantes en la vida del franciscano. El maguey dicta la arquitectura de los parajes que atraviesan los 4 boyulleros. Una corona azulada emerge de la tierra, el agave azul. La planta que dio vida a toda una cultura generada por la fusión de 2 mundos. Fermentación y destilación unidas para crear el sabor propio de un pueblo, el tequila. Cantando el gusito estaba cuando me quedé dormido cuando... La vida de esta ciudad corre a través de unos finos tubos llamados alambiques que como metálicas venas destilan el líquido más preciado por los vecinos. De ahí sale toda su riqueza, el producto más exportable de México. Estamos en Tequila. Una de las principales labores de los franciscanos en su periplo por tierras jaliscienses era la de formar comunidades al estilo español, potenciando la ocupación de zonas llanas y accesibles para que los nativos abandonaran sus asentamientos de las abruptas sierras. Así, algunos de estos frailes fundaron nuevos asentamientos que han perdurado hasta la actualidad. ...15 de abril de 1530... el franciscano Juan Calero, natural de Bollullos de la Mitación, fundó el asentamiento de Santiago de Tequila con grupos indígenas traídos del cerro de Chiquihuitillo. Así queda registrado en la historia de Guadalajara uno de sus episodios más importantes: la fundación de la ciudad que da nombre a uno de los paradigmas de México, el tequila. De nuevo, la presencia de Fray Juan se hace notar. No solo dejó sus construcciones, la leyenda de su muerte, o ser el fraile más innovador por aprender el náhuatl. También se encargó de fundar asentamientos que hoy en día son referentes económicos y culturales en todo el país. En lo que era la portada del antiguo hospital de Tequila, creado por los franciscanos, todavía se recuerda la imagen del fraile. Una pequeña escultura tallada en piedra conmemora al fundador de aquel primitivo poblado, que hoy es una ciudad de más de 40.000 habitantes. Parece que el zumo de agave acompaña la historia de este fraile. Cuenta la leyenda que cuando los españoles dirigidos por Cristóbal d'Oñate y Fray Juan Calero llegaron en 1530, los indígenas allí presentes murmuraban sin cesar: "Indio ama Titán, indio ama Titán". Titán era el dios al que veneraban y no entendían la palabra cristiana que los franciscanos intentaban inculcarles. Y de ahí nació la ciudad de Amatitán. San Juan de Amatitlán era su nombre, ¿verdad? Que recibió ya de los españoles que vinieron aquí a conquistar estos lugares. Entre ellos venía el conquistador Cristóbal de Oñate, acompañado de 2 religiosos,
Entre ellos, el principal era Fray Juan Calero, quien se dedicó desde un principio a la evangelización de todos los indígenas de esta región. Y por cosas históricas, ¿verdad?, sabemos que fue un fraile muy apreciado por toda la población, que pronto escucharon la palabra del Señor y se empezaron a transformar en cristianos. Cuando la expedición española arribó por aquellas tierras en 1530, encontró una población avanzada que llegó a excavar la roca hasta encontrar un pozo de agua que abasteciera al consumo humano. Hoy en día, esta cueva es parte de unas ruinas acuíferas que se localizan justo en el centro del pueblo. Al caer la noche, el valle cobra vida y la fiesta se apodera de todo el pueblo. Bailes, cantes, fiesta y tequila. El universo paradigmático de todo México fusionado en su espíritu más singular, en su tierra más pura, Jalisco. Jalisco, desde el periodo prehispánico hasta nuestros días, siempre ha sido una zona con una diferenciación cultural y sobre todo con una conciencia de identidad propia con respecto al resto de México, de forma tal que para comprenderlo, por ejemplo, aquí en España habría que parangonarlo al caso de Madrid y Barcelona, el caso de lo que es el centro, Castilla y Cataluña. Hay muchos autores que consideran que tanto en el periodo colonial como ya durante la época independiente, la época republicana primera y durante el siglo XX, parece que efectivamente la huella española en Jalisco es mayor que en otras zonas. Por ejemplo, en comparación con la zona de Yucatán, en comparación, por ejemplo, con el actual estado de Oaxaca, ¿no?, donde la población zapoteca sigue teniendo una impronta grande. Y se manifiesta en su urbanismo, se manifiesta también un poco en el tipo humano, en la tipología específica del mestizaje que existe en Jalisco, en las costumbres, en la morfología urbana y en la morfología de las casas. Las haciendas en Jalisco forman parte también de ese legado español. Realmente la arquitectura rural, el mundo de la antigua gran propiedad, bien fuera la hacienda mixta de producción, como eran las antiguas estancias ganaderas, bueno, que tanto produjeron y que exportaron al centro de México, llama la atención porque en la zona de la antigua Nueva Galicia, porque digo que el fenómeno no solo es del actual estado de Jalisco, sino también de los actuales estados de Aguascalientes y de Zacatecas, se puede apreciar igualmente este fenómeno, hay un trasplante casi mimético de lo que es la morfología de la arquitectura de la hacienda andaluza. Hay identidades, hay similitudes interesantísimas. Tradiciones y tópicos se unen para dar forma a la imagen que exporta este país. Mariachis, charros, tequila. Son elementos propios de México, el mariachi, el tequila y el charro, y son elementos identificativos de una cultura. Pero son también paradigmas de la mexicanidad, porque es curioso que el mariachi, la palabra de origen francés, mariage, el matrimonio, es de los Altos de Jalisco, como es bien conocido. El mariachi nace en Jalisco, pero hoy es un símbolo de México. Es curioso porque en Jalisco ocurre, en México, Jalisco es a México lo que Andalucía es a España. El charro es el hombre a caballo, es la folclorización decimonónica de lo que era un tipo histórico que existió de verdad. El charro era el hombre a caballo, el hombre que faenaba a caballo todos los días en una zona que era la principal zona ganadera de México, como tuve la oportunidad de estudiar hace muchísimos años. Y el tequila, pues casi diría que es algo así como ocurre con el Jerez en Andalucía. Parece que uno viene a España y está queriendo ver la imagen de los grandes símbolos de las bodegas jerezanas que están produciendo vino, están produciendo fino y que están teniendo una gran difusión de estas imágenes en todo el mundo. El tequila, el charro, el mariachi, todo al final ofrecen una conjunción de elementos que, folclorizados o no,
se unieron y proyectaron una imagen al mundo. Eso es lo que tiene Jalisco, que a lo largo de la historia ha conseguido casi identificar en una imagen que proyecta al exterior los jaliscienses con los mexicanos. Casi 2 semanas han pasado desde que la expedición española pisara suelo mexicano por primera vez. Se ha resuelto la investigación sobre Fray Juan Calero, sobre su peso histórico a ambos lados del océano. Ha quedado clara la rabiosa actualidad de su vida y obra. Después de una ardua tarea en busca de la figura de Fray Juan Calero, hoy sabemos mucho más sobre la vida, sobre la obra de esta gran figura, de este gran personaje. Y sobre todo es muy importante resaltar la vigencia de su labor. Vigencia que va a culminar con el hermanamiento de pueblos que durante siglos han estado distanciados, que durante siglos prácticamente no sabíamos nada uno de los otros, y que gracias, una vez más, a la figura de Fray Juan Calero, seguimos siendo hermanos. Todos estos ejemplos son el reflejo de la herencia española en la región. Una herencia que fue transmitida gracias a personajes como Fray Juan, el primero que se preocupó de integrar ambas culturas. El amor y la pasión con la que este boyullero se entregó a su tarea son aún reconocidas por los jaliscienses en la iglesia y en la vida cotidiana. La caja popular que lleva su nombre es la forma en la que hoy se recuerda ese ejemplo de cooperación y sacrificio que nos legó Fray Juan.